Bienvenidos una vez más. En esta ocasión tenemos como invitado a un hermano, un músico. Su nombre es José Alfredo Jiménez de la Cruz. Así Dios te es. bendiga, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación que me hacen a este espacio y pues para mí es un gusto estar aquí y poder compartirles un poco acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida y bueno, espero ser de bendición también para muchos que nos están escuchando. Eres de aquí de la ciudad, ¿verdad? De Villahermosa. Sí, yo soy aquí de Villahermosa. Nativo, Sí, Choco. Choco, exactamente. Bueno, Sí. cuéntanos cómo conociste al Señor, cómo llegaste al camino. Bueno, pues yo conocí a Dios desde muy pequeño, pero tuve mi encuentro personal con Jesús en adolescencia. Como tal, yo en mi infancia siempre crecí pues en el conocimiento de Dios. Mis padres cristianos, mi O sea, mamá, tú creciste en una familia cristiana, o sea, sí, yo como nací decían, en, la cuna cristiana. O sea, exactamente, ya tu papá era cristiano cuando tú naciste. sí, exactamente. Mi mamá, hija de pastor, y pues ellos desde muy pequeños nos empezaron a inculcar esto del conocimiento de Dios, quién era Dios, qué podía hacer en nuestras vidas, en la vida de las personas. Entonces, pues como tal yo siempre crecí en este ámbito espiritual, siempre en mi vida y en mi hogar siempre Dios tenía un lugar. Íbamos al templo, recuerdo igual que creo que muchos se van a identificar con esto, de que muchas veces jugábamos, ¿no? A hacer el culto, Ah, sí. jugábamos a Tú también lo predicar, hiciste. sí, yo Yo también lo también lo hice. hice. Jugábamos a predicar o a la alabanza, ¿no? A estar en un instrumento. Y pues fue una infancia muy bonita con todo eso. Yo igual tuve una experiencia con Dios cuando yo era niño. Yo recibí sanidad a través de un sueño cuando yo tenía A como ver, 5 años. pero súbete un poquito más el micrófono. Ajá, cuéntanos, ¿sabes cómo estuvo eso? Bueno, yo en ese tiempo tenía como 5 años, yo estaba en el kinder. Entonces yo sufría mucho de dolores de piernas. A mí me daban mucho dolor de piernas. Por los cambios de clima, por, no sé, a veces ni sabía la razón, pero eran muchos dolores. Recuerdo que mi papá siempre estaba al pendiente de mí. Él, a veces me tenía que poner como toallas calientes para menguar el dolor. Pero pues así tuve algunos años. Y recuerdo que una de esas ocasiones, en una noche, a través de un sueño, yo pude recibir la sanidad. Recuerdo que en ese sueño yo veía a Jesús que se acercaba a mí y ungía mis piernas con aceite. Entonces, bueno, en la mañana yo voy y se lo cuento a mi mamá, oramos a Dios y a partir de esa ocasión yo no volví a sufrir de esos dolores. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad Cuando que estabas pequeño. sí, cuando ¿Qué estaba edad tenías pequeño, más o menos? como 5 años, sí, ¿Tú estaba te pequeño. acuerdas de esa experiencia? Sí, fue una experiencia que marcó mi vida desde esa ocasión. Entonces, eso fue cuando eras niño. ¿Y cuando en la adolescencia qué pasó? Sí, ¿Nunca te apartaste del camino o siempre seguiste? pues mi infancia fue así, muy bonita con el conocimiento de Dios, pero sucede que siempre hay un punto en nuestra vida que necesitamos ese encuentro personal con Cristo. Y pues fue en adolescencia, ¿no? Pues nuestra forma de pensar cambia, empiezan a venir quizá nosotros distractores, de o empezamos a priorizar otras Sí, cosas. por la adolescencia, el mundo que te empieza a llamar, ¿no? Exacto, sí, nos empiezan a llamar otras cosas del mundo, Repentino. curiosidades, bueno, tantas cosas. Y pues sucede que empiezo a priorizar quizá otras cosas antes de leer la Biblia, antes de hablar con Dios. Y pues esto crea en mí que esa relación y esa amistad con Dios pues empiece quizá a menguar o a apagar poco a poco. Hasta el punto en el que yo me empiezo a sentir pues como muy alejado de Dios. Empiezo a sentir vacío dentro de mí. Empiezo a tener momentos de vulnerabilidad tal vez en mi mente, de que pensamientos o sentimientos negativos se podría decir. Y llega el punto en el que yo digo, bueno, me siento vacío, me siento mal, pero ahí es donde todo lo que mis padres me inculcaron desde pequeño
es cuando se me viene a la mente, ¿no? ¿Te recuerdas? Me recuerda, el Espíritu Santo Pero me recuerda todo. ¿tú dejaste ya de iglesia en ese momento o nada más te apartabas así, pero seguías yendo a la iglesia? Sí, en ese momento yo tal vez empezaba quizás a servir en la iglesia apenas, pero me sentía vacío. Y es cuando yo digo o pienso que necesito Pero ese tú encuentro hacías con Dios. cosas malas, o sea, ¿por qué te decías que te sentías vacío? O sea, hiciste cosas malas. Como decir, te fuiste Pues al mundo, pero no te apartaste de la iglesia. como tal, no hacer cosas del mundo o apartarme completamente, ¿no? del evangelio, pero pues esa falta de amistad, esa falta de relación con Dios, pues nos hace sentir vacíos, nos hace sentir con una necesidad de Dios. Y entonces ahí el Espíritu Santo me recuerda todo lo que mis padres me De enseñaron niñez. de mi niñez, y yo pues hablo con Dios en una de esas ocasiones después de mucho tiempo. Dejar de orar, no orabas, te pones a orar en ese momento. O sea, Exactamente. ¿Y qué pasó? Sí, y yo le digo a Dios, quizá en ese momento yo estaba como, me sentía apenado, me sentía quizá avergonzado ¿Pero con quién? con Dios, quizá por que mucho tiempo no perdí esa relación, se podría decir, esa amistad con Él. Pero me armó de valor en ese momento, y yo le digo, Dios, yo he escuchado lo que tú has hecho en las personas, yo he escuchado lo que tú has hecho en otras personas, y sé que lo puedes hacer en mi vida. ¿Y qué edad tenías más o menos? Estaba como en adolescencia, quizá 13, 14 años, Ya estabas tomando esa decisión. exactamente. Entonces, ahí Jesús toma el control de mi vida, me hace libre de todo. Pero tú hiciste la oración, sentiste algo o dejaste de hacer otras cosas que hacías Pues ¿cómo? como tal, la decisión, ¿no? de seguir a Jesús, de obedecer, de no solamente tomarlo a la ligera, Tomarlo en serio ya, ¿no? exactamente, como que esa decisión, ¿no? de fe más que nada. Y sí, a partir de esa vez, yo reitero esa decisión personal de salvación en mi vida, y también reitero a Dios esa decisión de que Él me use en su obra. Le pediste a Dios que te usara, que dejes trabajar en el ministerio. Sí, exactamente. Yo ya empezaba a servir, pero ahí yo le reitero a Dios ese compromiso, ¿no? Y ese deseo Como de, diciendo, de Señor, servir. heme aquí, envíame a mí, ¿no? Exactamente, sí, Así le dijiste. ¿Y sí. qué pasa más adelante? O sea, seguiste caminando, ¿no? Porque adolescencia, 12, 13, 14, 15 años. Y más adelante, ¿qué pasa? O sea, Sí, después de eso, pues Dios me empieza a usar en el ministerio de alabanza, igual porque Dios llama a mis padres, entonces en conjunto ahí empezamos a trabajar en la obra de Dios. tus papás no eran pastores, porque tus papás fueron pastores, ¿no? Tu mamá es pastora ahorita. Sí, ahorita mi mamá es pastora, eh, Dios igual empieza a llamar a mis padres cuando nosotros estamos en adolescencia también, Ah, sí, en ese momento. en ese momento. Sí, porque es que cuando mi papá estudiaba en el instituto, fue hace quizá como unos 14 años, 13 años, a él lo dejaron hacer como una práctica, una materia, una práctica o un proyecto. Entonces, él, pues pensando qué podía hacer, él decide empezar a trabajar con niños ahí en la colonia Indeco. ¿Mm? Entonces, pues hablando él con mi mamá, pues toman la decisión, ¿no? de empezar a trabajar con niños. En esa ocasión se hace una EBDB, se invitan a los niños ahí de la zona. Y gracias a Dios que pues todo empieza a resultar bien, Dios empieza a respaldar eso. Y ese EBDB pues salió muy bien, gracias a Dios. Y después es cuando se decide, ¿no? de empezar a trabajar con los papás y con los vecinos de ¿Pero esa dónde zona. fue eso? ¿En su casa? No. Enfrente de mi casa había una casa que habían comprado. Entonces, mis papás decidieron poner esa casa. ¿Pero la casa de quién era? ¿De tu papá? Sí, eran de ellos. Entonces, a raíz de eso, ellos deciden poner esa propiedad para el servicio de Dios, para la obra de Dios, y es donde se empieza pues a sembrar esa iglesia desde cero. Prácticamente fue fundada desde cero. Y pues sí, gracias a Dios que igual hubo respuesta de parte de algunos De Dios. vecinos de ahí,
y es donde ahí empieza la iglesia Jesucristo Fuente de Agua Viva. Empezaron con niños Sí, empezamos con niños, en una EBDB. y ahí la casa y para adelante, ya que tienen como 14 años, dice, ¿no? Sí, ya El ahí la ministerio. iglesia lleva 13 años ya. ¿Y cómo es que llegas al ministerio tú? Porque dice que tú tocas, ¿no? Tocas, canta, ¿qué? Sí, yo toco la batería, yo como tal me ¿Y dedico cómo a la empezaste batería. en la batería? Igual ahí con tus padres, en la... Sí, bueno, en la batería igual todo desde muy pequeño. Igual mis padres siempre han tenido ese gustos musicales. Mi mamá igual cuando era joven estaban como líder de alabanza. Tu Ella mamá sabe cantar sí, exacto. Tocaba la guitarra. también. Sí, entonces pues ya como que ella traía eso, ¿no? Viene de un... Y como también decías que tu papá había sido tu abuelito, ¿no? Habían sido también pastores, los papás de tu mamá. Sí, exactamente. O sea, vienen en que por parte de mi todavía mamá. cantaban, ustedes traen como dicen la sangre. Ya. Sí, exacto. Mi abuelito tocaba el violín. Entonces, igual, venimos como que de esa... Una familia de músicos. Exactamente. Entonces, cuando estábamos muy pequeños, pues igual nos empiezan a inculcar esto de la música, nos empiezan a meter a academias de música, a escuelas de música, clases particulares también. De hecho, por ahí igual recuerdo que nos metieron como a... Fue un curso de música, pero era así como un internado de música. Ahí nos Sí. quedamos 2 semanas. ¿Pero a dónde Este, fue? ¿Aquí en Villahermosa? ¿En otro Sí, lado? fue aquí en Villahermosa. No recuerdo muy bien cómo Pero se 2 llama. semanas internado, así. Sí, 2 ¿Pero semanas estabas internado. chiquito o estabas adolescente? Estamos, sí, chicos, quizá como unos 10 años. ¿Y a quiénes metieron? ¿A ti nada más o a tus hermanos? Con mi hermano, sí, ahí estuve con mi hermano en ese internado. Pues estuvo muy bonito, pero un poquito cansada igual, ¿no? Pero Era no te todo el sentías día, así que solo porque tú no estabas con tu mamá porque estabas chiquito, ¿no? 10 años. Pues... No llorabas. Pues en parte sí, o sea, siente la ausencia de los padres, ¿no? Oye, sí, ya me Pero- van a dejar aquí toda la vida, ¿no? Porque Exacto. puedes llegar a sentir que Claro, te van a claro. abandonar. Sí, pero no porque como es algo que te gusta y así, Ah, pues o se sea, te sí, va... sí te llamaba la atención. Sí, sí. Porque te decía, ya te gustaba. Sí, exactamente. Entonces, pues ahí estuvimos 2 semanas, donde se llaman, pues lo básico de la música, igual, diferentes talleres, ¿no? En ese, Pero ¿cómo fue que te inclinaste sobre la batería? pues fue, ¿O pasaste por el piano, pasaste por la guitarra, pasaste por el bajo? sí, pero primero me había enfocado en la O batería. sea, a ti te llamaba la atención Sí. siempre la batería. Sí, siempre es como que mi instrumento principal, te podré decir, de la batería. Pero sí, o sea, sí sabes tocar bien, 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 para que los que te ven aquí te puedan llamar a invitarnos. Claro, pues cuando estuvimos en ese proceso de aprendizaje, de estar en academias, por alguna razón no, como que no terminábamos en esas academias, porque no sé, cambiaban los horarios o como íbamos también toda la familia, igual iba mi abuela, mi tía, por alguna cosa ya no seguíamos yendo. Y como todo, tienen que pagar también todo Exacto, eso. sí, igual ¿Y eran tiempos largos? O sea, cursos largos. sí, eran cursos largos, pero pues nada más estábamos que un mes, mes y medio y Ya no no terminaban. seguíamos. Entonces, pues llega un punto en el que pues sentía que no avanzaba, pues. Y así fue un tiempo en el que dejamos de ir a esas academias, a esas escuelas, pero sucede que ahí yo empiezo a sentir que Dios me empieza a capacitar, ¿Cómo? porque yo, aunque iba a esas escuelas, aunque recibía clases, de alguna manera no, como que no comprendía muy bien lo que me estaban O enseñando. sea, no te captabas lo que te... Ajá, quizá falta de disciplina, falta de práctica. Pero, bueno, dejamos de asistir a esas academias, pero llega un punto en el que Dios me empieza como que a capacitar, me abre el entendimiento para comprender lo que debo hacer. Recuerdo ahí que un día me senté en la batería y empiezo pues a tocar, darle. ajá, a darle. Se escuchaba todo feo. Por aquí, porque- por ahí. Exacto, golpes donde sea. Pero llega un punto en el que Dios pues me hace entender, ¿no? Cómo lo debo hacer, a recordar también conocimientos que quizá no Me dio a había la mente compre- de lo que tomabas clases, ¿no? Exacto. Y es cuando yo empiezo a crecer musicalmente. Ya empiezo con mis primeros ritmos. Cuando uno pues empieza a tener igual resultados, ¿no? En lo que está haciendo, pues le entra como más eso de seguir creciendo, ¿no? Empieza a ver que algo está funcionando, que Dios está capacitando, entonces uno decide seguir creciendo.
¿Y es fácil aprender en la batería? Pues Porque ves por acá platillo, ves por acá, y sí, cómo darle, exacto. ¿no? Eso es, Es, eso es lo que te enredaba a ti, ¿no? sí, Al principio. Por eso te pregunto, pues, que si es fácil o no. más que nada es coordinación, tener coordinación en las manos, en las piernas, porque muchas veces, pues, igual lo que hace una mano no lo hace la Y otra, el pie. entonces, exacto, dividir como que nuestro cerebro en varias partes, ¿no? De las extremidades. Y, pues sí, así fue como yo empecé a crecer, igual a seguir preparándome. A veces aquí venía algún baterista, ¿no? Quedaba alguna masterclass o alguna clase. Igual yo me proponía ir. O si daban una clase especial de otro instrumento, igual me proponía ir. Y junto con mi hermano hemos estado así yendo a eventos de música jazz, de talleres, de masterclass. Y eso nos ha ayudado a nosotros a tener un panorama igual un poquito más amplio, ¿no? De la música. Pero pues sí, ha sido un proceso muy largo de aprendizaje. Tu hermano, ¿tienes un hermano más? Sí, tengo un hermano. Y también una hermana, decías. Me Sí, contabas. una hermana Y más también pequeña. están en la música. Sí, los tres estamos sirviendo ahí en el Ministerio de Alabanza. Porque de la me iglesia. contabas ahorita que iban a cursos, ¿no? Que a talleres. ¿Pero Sí. dónde? ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo. A veces que hacen como una clase especial o un taller de un día. Ah, que salían así de repente, ustedes iban. Exacto, nos proponíamos a ir, ¿no? ¿Y Por tu curiosidad. hermano qué cosa toca? Mi hermano toca el piano. Sí, sí, se dedica más al piano, es un ¿Y tu instrumento. hermana? Mi hermana canta. Es Pero no corista. formaron un grupo musical, o yo sabía que tenían como un grupo musical o que daban clase, algo así. No. Ah, sí. Como tal, un grupo que nos dediquemos a salir a tocar así, a eventos, no. Solamente pues servimos, ¿no? En el Ministerio de Alabanza. Ahí es donde nos hemos desarrollado, donde Dios nos ha puesto por el momento, nos ha capacitado. Sí tenemos, recientemente iniciamos una academia de música. Esa academia de música se llama CAEM. Fue ¿Cómo? igual, CAEM. ¿Y qué significa? Significa Centro de Aprendizaje Esencial en Música. Entonces, esta igual fue algo que Dios puso en el corazón de mi mamá hace mucho tiempo, igual cuando estábamos muy pequeños, cuando nos empezaba a inculcar esto de la música. Pero hasta apenas ahora es que se empieza a dar ese proyecto. ¿Hace Dios cuánto tiempo permite. empezaron con ese proyecto? O sea, de la academia. O sea, que empezaron a dar clases, porque dan clases no. Sí, apenas hace 6 meses iniciamos con esta academia. Pues gracias a Dios, ahí hemos estado enseñando a algunos alumnos. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo está eso? O sea, ¿le cobran ustedes a las personas? ¿O tienen que inscribir? ¿O cómo que tienen que hacer? Sí, en esta academia damos cursos de batería, de guitarra y de piano, por el momento. Cada curso dura 6 meses. El primero pues es el principiante, nivel principiante. Ah, o Vamos sea a que la abrir- misma persona puede seguir estudiando, avanzando. Sí, puede seguir avanzando. Un curso, cuando terminan, un curso intermedio y si es posible uno avanzado también. Cada curso dura 6 meses, entonces... Pero ¿cómo? Explícanos, ¿cómo están las clases? O sea, ¿qué día? O sea, ¿es en la iglesia, allá por donde tú vives? ¿Cómo? No, como tal, la academia la tenemos ahí en la casa, Ujú. no en la iglesia, no es de la iglesia. Entonces, sí, cobramos igual una mensualidad, damos la opción de pagar con mensualidad o el curso completo. Pero pues es ahí en la casa más que Pero las nada. personas tienen que llevar su instrumento o ustedes tienen instrumento ahí. Las personas pueden llevar su instrumento, pero también ahorita nos estamos haciendo de algunos instrumentos para proveerles Sí, pues el instrumento. porque hay muchas personas o jóvenes o hermanos que quieren aprender, pero no tienen el instrumento. Claro, sí. O sea, así se empieza, que alguien empieza con la idea y habiendo ahí, pues ya quizá van, ¿verdad? Pero Claro. luego lo pueden conseguir. Pero sí pueden estudiar sin tener un instrumento. Sí, exactamente. Más que nada en el piano, ¿no? Que es a veces quizá un poquito complicado, ¿no? De llevar y traer un piano. Igual en la batería, pues no podrían llevar la batería, pero ahí igual se les Proporciona. proporciona el instrumento para que practiquen. Por ahí tenemos igual una acústica y una electrónica igual. Recientemente igual tuvimos por ahí un evento de baterías electrónicas igual para darle a los alumnos igual un poquito más de contenido de valor o otros conocimientos, ¿no? Pero, ¿qué clases dan ahí? O sea, dan clases nada más teóricas y también
Le dan información. Sí, la clase es como cualquier otra academia, ¿no? De que enseñamos lo práctico Teórico. y lo teórico, ¿no? Del instrumento. Sí, ellos, Ah, pues ok. nuestra intención es que salgan pues tocando, ¿no? Ya el instrumento, por lo menos lo básico. Ah, ok. Y también ahorita estás estudiando en el Instituto Bíblico. Sí, ahorita estamos estudiando mis hermanos y yo el Instituto Bíblico. Y esto sucede porque, bueno, nosotros tuvimos una situación muy fuerte hace unos meses, una situación con mi papá. Mi papá, pues, por alguna razón se enfermó, le dio a mi papá cáncer. Entonces, pues nosotros tuvimos un proceso muy fuerte, muy duro con esta situación, un proceso que duró como 8 meses, No tardó mucho. exactamente. Y pues lamentablemente pues mi papá fallece. Entonces a través de todo eso pues nosotros ni tiempo nos da de, ¿cómo decir? ¿Por qué pasó esto? O sea, como que no podíamos entender muy bien lo que estaba Usted no había sucediendo. entendido nada así, o sea, Exactamente, porque sentimos que todo pasó muy rápido. Mi papá estaba en el pastorado, mi papá era muy activo en el y de pastorado, en el repente pasó eso. ministerio. De repente pasa esto, 8 meses y ya no está papá. Entonces, pues a través de esto, Dios nos habla y Dios como que nos da un nuevo propósito en nuestra vida, una nueva dirección. ¿Cómo Eh, es que les habla? O sea, ¿cómo? Dios nos habla a través de un hermano, del hermano Iván, que es maestro del Instituto Bíblico, Emanuel. Eh, Él va a un evento que tenemos en la iglesia y él nos habla, bueno, Dios habla a través de él a nuestras vidas. A mi mamá, pues Dios la pone en el pastorado ahora de la iglesia. Y a nosotros, a mis hermanos y a mí, aunque ya estábamos en alabanza sirviendo, también como maestros de escuela dominical y así, pero Dios nos habla ahora a que estudiemos el Instituto Bíblico, a que nos preparemos, eh, porque pues creemos que Él nos va a seguir usando. No sabemos quizá ahorita en qué, pero pues en medio de todo ese dolor, Dios nos enseña que debemos dejarnos llevar por lo que Él quiere, dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Y pues es nuestra decisión más que nada de obedecer. Quizá en medio del dolor, pues hubiéramos dicho que no, pero pues decidimos no quejarnos, decidimos no cuestionar a Dios de sus decisiones, sino solamente obedecer a Dios pues lo que quería para nosotros. Qué fuerte, ¿verdad? Pero lo que estás diciendo es un consejo de Dios, ¿verdad? Para muchos, de no cuestionar a Dios y no de obedecer su palabra. Y Dios les va a abrir más puertas. Si Dios les llamó, Él sabe por qué hace las cosas. Y les está respaldando al ministerio. Tienen el ministerio de la música, de predicar. Me decía que también tus hermanos también están estudiando. Sí, estamos ahí los tres estudiando el Instituto Bíblico Emanuel, muy buen instituto, maestros muy preparados, la Sí, verdad. un saludo para el Instituto Manuel, para todos, a la directiva, para todos sus maestros. Dios les bendiga porque sabe que nos escuchan y nos ven. Exactamente. Entonces, síguenos contando, así fue que llegas entonces al Instituto Bíblico. Sí, así llegamos al instituto. Igual mi mamá entra al bachillerato teológico. Igual, pues yo la llama a seguir capacitándose en el pastorado. Y pues ahí, gracias a Dios, estamos aprendiendo. Entramos por ahí de agosto. Esto es que estás en primer año, Sí, estamos en primer año. Sí. los tres. Tu mamá, tu hermano, tu Mi hermana y mi mamá. hermano Sí, exactamente. en el ministerio. Entonces, pero no, tu hermana es la que canta. Sí, ahí en el grupo, mi hermana es la que canta. Igual hay dos coristas más por ahí. De los músicos somos mi hermano y yo, igual hay otros músicos por ahí del bajo y así. Ya Y aquí hay pues, varios hermanos conectados, saludándote, ¿verdad? Pero vamos a seguir con la entrevista, ya tenemos tiempo. ¿Qué nos puedes, co- ¿Qué nos puedes contar entonces, una anécdota de igual? ¿Qué nos puedes contar? del ministerio, Ujú. bueno, igual Dios por ahí nos ha dado la oportunidad de trabajar con los jóvenes, con los adolescentes.
Igual, experiencias muy bonitas. ¿Trabajar en qué forma? O sea, con los jóvenes de la iglesia. pero ¿en qué como forma? O sea, en el liderazgo. Igual. como maestros. Sí, exacto, como maestros. Más que nada mi hermano. Y pues nosotros apoyamos, ¿no? Una de esas anécdotas, recuerdo que íbamos a hacer como una fogata en un lugar, pero era una playa. Pero en ese tiempo, que era tiempo de lluvia, entonces nosotros muy emocionados, ¿no?, de hacer la fogata. Entonces nos vamos. Y era de la iglesia local. Sí, de la iglesia local. Y llevamos un toldo, pero estaba un poquito grande, ¿no?, amplio, donde entramos todos. Y según ahí nos íbamos a quedar bajo ese toldo, ¿no? Pero mi mamá, no sé, Dios le hace sentir a mi mamá que debía hacer como algo para tapar, ¿no?, el toldo, para encerrarlo con tela y así. Sí, sí. Entonces yo recuerdo que le decía a mi mamá, ya no hay tiempo, ya vámonos. Pero Dios le hacía sentir a mi mamá, no, que vamos a hacer a taparlo. Y sí, mi mamá lo termina y nos vamos. Y empieza a llover allá cuando llegamos. Allá en la playa. Allá en la playa. Y pues, sí, tapamos Se metieron. ese, ajá, exacto. Y pues ahí, gracias a Dios, pasamos la noche con mucha lluvia, con... La fogata. Sí, exacto. Pero vemos que hasta en eso Dios, en esos detalles Dios se fija, ¿no? De que, Sí. O nos cuida más que Nos nada. respalda, nos cuida, sí, sí. Igual yo tengo muchas experiencias. Me acordé de lo que estaba diciendo. Una actividad que fui a predicar. Estaba lloviendo muy fuerte. Y le digo al hermano, sí, no va a llover, no va a llover. Y ella me puede estar escuchando. Y mi amiga Keila. Y cuando llegué no llovió. En la tarde, porque fue un campamento de las 6 de la tarde hasta el sábado, que fue un viernes, hasta el sábado a mediodía, como a las 2 que nos quitamos, de las 12. Y ya cuando me fui, ellos llegaron a una fiesta que tenía en el mismo lugar y empieza a llover después que me fui. O sea, mientras estábamos nosotros ahí no llovía, después que nos fuimos empezó a llover. O sea, me acordé de lo que tú decías, ¿no?, la anécdota de que Dios nos cuida, nos protege, sí, de todo lo que hacemos. Y ahorita me acuerdo igual de otro hermano igual que nos dice, que estaban aquí en la radio, de algo está sucediendo, o sea, que Dios obra a través de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una alabanza para que sigan, denle like, compartan, ¿verdad? A los videos, al canal de YouTube, al Facebook. Ya hay varios amigos y hermanos aquí comentando. No se vayan, sigan compartiendo. A ratito vamos a pasar los saludos, pero vamos a darle un saludo antes de irnos a la alabanza al amigo, dice, saludos y bendiciones de Santiago Sánchez, que nos escucha por FM, por Más Vida Radio 103.1 FM. Ese hermano, saludos y bendiciones, hermano, porque nos está escuchando y nos está escuchando a través de la radio, pero también a los hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven por el Facebook, ¿verdad? Por Más Vida Radio 103.1 FM, pero en Facebook. Y esta entrevista será subida a YouTube, a TikTok y a Spotify, como Guillermo. Denle comparta, like y volvemos con la entrevista. Dios les bendiga.